día de hoy quiero tratar y comentar un tema muy importante que hemos estado hablando en las masterclass de inducciones y es cómo en realidad se crea la liquidez y cómo de verdad la podemos entender. Quiero que partamos desde un principio qué es liquidez, en realidad qué es liquidez. Y quiero compartirles algo. La liquidez en realidad solamente se puede encontrar de cuatro formas en el mercado. La primera de ellas son los famosos stop, la segunda de ellas van a ser los TPs, la tercera de ellas van a ser las órdenes pendientes y la cuarta de ellas van a ser los break-even. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a arrancar con el primero. Básicamente, más allá de nosotros ver, y escúchenme esto antes de arrancar con estos cuatro puntos, más allá de nosotros ver los famosos doble pisos, doble techos, líneas de tendencia, puntos estructurales, claro, estos son puntos de liquidez. ¿Pero por qué? Vamos a mirarlo. Por ejemplo, si yo tengo todas estas zonas de oferta, ¿qué es lo más normal, independientemente de cómo valides tú la zona? Pero vamos a suponer que todas son buenas zonas. ¿Cómo pondrías tu stop loss? El stop loss está arriba por lo general de la estructura, estás protegiendo tu pérdida arriba de la estructura, es decir, esto es liquidez. Perfecto, lo mismo, si el precio llega por acá, tu stop loss va a estar arriba de la estructura. Esto es liquidez de igual forma. ¿Listo? Entonces, los stop loss se convierten en liquidez. Por eso es que muchas veces también vemos que el precio toma liquidez, o sea, saca los stop loss y genera reversiones. ¿Por qué? Porque la liquidez se convierte en stop loss, así la podemos manifestar, más allá de nosotros decir esto. Ah, es que yo tengo aquí un doble piso, Sebas, esto es liquidez. Claro, es liquidez, ¿por qué? Porque la persona que tiene un doble techo piensa que es una resistencia importante. ¿Y a dónde tendrá su stop loss? Pues por acá. Entonces es una zona de liquidez. ¿Listo? Pero no es porque sean las M's y las W's, puntos estructurales, líneas de tendencia, triple techos, triple pisos y demás. Ahora, en los take profit, esto también es bien importante. Vamos a suponer que teníamos un bloque acá. ¿Listo? El precio venía cayendo de esta forma. Llegó por X o Y motivo, ya habíamos validado que nuestro bloque, no sé, era muy bueno. Entonces ya estamos dentro de la compra. ¿Cuáles van a ser nuestros TPs? Gráficamente nuestro TP va a ser TP1, tal vez algunos tomarán este como el TP2 y tal vez otros tomarán la liquidez externa como el TP3. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el precio se empieza a devolver a los TPs? Cuando llega el primer TP, si te das cuenta, el precio por lo general hace un retroceso. ¿Por qué? Porque aparte de que esto es una zona de liquidez interna, que por eso es su nombre, liquidez interna, quiero que entiendas que el que compró en este punto, por lo general, no sé, acá tendrá una posición 1 a 4 y muchos cerrarán con este TP. Entonces, acuérdate de esto, suma cero. Si yo compro, hay alguien que vende. Si yo vendo, hay alguien que compra. Y esto es la paridad de los mercados, el balance perfecto de la suma cero. Eso es bien importante que entiendas ese principio. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo cierro mi posición de compra, o sea, llegué hasta acá, perfecto, cerré mi posición de compra, TP, estoy feliz. Si yo cierro esa posición de compra, en realidad tú estás abriendo una venta. ¿Listo? Si no lo entiendes, déjame en los comentarios y hago un pequeño video de 30 segundos para explicártelo. Segundo, miren esto, si el precio, no sé, las otras personas sostenieron o no sé, recogieron parciales tal vez, llega el TP2, ¿qué van a hacer? Bueno, sacar posiciones, habrán otros que estarán cerrando en el TP2 y el precio, ¿qué va a hacer? Un retroceso. Por esto estas dos zonas son liquidez interna, que es en donde vamos a ver que el precio simplemente va a hacer retrocesos para continuar subiendo. Perfecto. Cuando el precio llega al TP3, muy probablemente vas a encontrar una reversión de la inducción. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que todas las personas que habían comprado acá entienden que este es un punto muy alto y que es muy probable ir a buscar la venta y por eso el precio en realidad puede irse a dar la vuelta. Es decir, los TPs también se convierten en liquidez porque cuando yo cierro mis posiciones, en realidad estoy abriendo una posición en contraparte para poder tomar esa ganancia que he tenido. ¿Listo? Eso es importante que lo entiendas. El tercero, órdenes pendientes, muchachos. Quiero que me presten bastante atención acá. Yo, como muy bien saben los que me conocen de hace mucho tiempo, yo siempre he operado oferta y demanda. Bueno, también el llamado de Smart Money. Pero lo que yo quiero que me entiendan es esto, hay miles de clases de bloques, todo hay nombres, está muy bien, hay muchas teorías alrededor de los bloques, pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan es esto, un order block nada más es una zona de liquidez en donde el precio batalla por las compras y las ventas, Sebas, ¿cómo así? Miren esto, si yo tengo este bloque de compras, demanda, listo, esto es una zonita de demanda, no sé, de H4, coloquémosle. ¿Qué es lo que yo tengo dentro del bloque? Creo que todos sabemos que esto está lleno de buy limits, es decir, órdenes pendientes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo tengo? Si yo tengo un buy limit acá, ¿a dónde estaré protegiendo mi posición? No sé, entonces supongamos que este bloque se había creado así. Es decir, que mis stop loss estarán unos pips debajo. Entonces, estos serán todos los stop loss que yo voy a ver. ¿Qué es lo que pasa con estos stop loss? Que al igual, si el precio se devuelve activándome las órdenes y se va al stop loss y me toca el stop loss, lo que en realidad se abrieron fue compras, es decir, perdón, ventas, es decir, se abrieron todos los sell stops que estaban en el mercado. Por favor, les repito, si no entienden este pedazo, díganme si los explico en un video. Se abrieron todos los sell stops. Entonces, en realidad, ¿qué me garantiza a mí que un bloque no se pueda romper?
en realidad lo que yo tengo que entender es que estas son zonas calientes, zonas de mucha liquidez, donde el precio va a batallar para devolverse o para continuar. ¿Listo? Porque está toda la liquidez manifestada, es decir, stop loss, TPs, órdenes pendientes, el precio se está devolviendo, el movimiento del que tomó acá, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Son zonas muy importantes de liquidez donde el precio va a batallar. Es lo que yo quiero que me entiendan. Y por esa razón, las órdenes pendientes se convierten en liquidez pura para el mercado. Donde estén los sell stops, los buy stops, los sell limits y los buy limits es liquidez pura y dura. ¿Listo? Entonces, muchachos, fíjense, los break-even. ¿Cuántas veces no te ha pasado? No sé, supongamos que tienes esta zona de oferta, el precio te había generado ese bloque, perfecto. Tú entras aquí, no sé, supongamos que te das este movimiento y tomas tu entrada después de la confirmación. Perfecto, entonces tú dices, bueno, tal vez acá o hasta acá mismo, tú puedes decir, no, ya me acaba de romper una estructura, voy a colocar mi break-even, el stop loss en el punto de entrada, ahí está mi break-even. El precio automáticamente simplemente te toma el break-even y sigue con su dirección. ¿Por qué el break-even? Porque tienes que entender que cuando tú mueves tu break-even, o más bien tu stop loss a break-even, que acabaste de mover, como bien lo dije, el stop loss. ¿Y qué es el stop loss? Liquidez. Entonces, el precio sabe que en realidad, después de hacer estos cambios de estructura, por eso es que tú ves que cada cambio de estructura o cada cambio a favor, el precio va a generar retrocesos. Valídalo en el gráfico. Creo que hemos estado hablando sobre inducciones. Muy probablemente te va a ir a sacar y simplemente va a distribuir. Consejos para esto, muchachos. Cambien su stop loss solamente cuando el precio haya hecho dos rompimientos a favor de la estructura. Es decir, acá yo tomé mi venta, perfecto, me acaba de hacer el primero. Supongamos que el precio, yo no he movido el stop loss, ya estoy adentro de la posición, pero supongamos que el precio me vuelve a hacer esto. Perfecto, ahora ¿cuál es mi zona de liquidez? Esta es mi siguiente zona de liquidez, es decir, que ahora sí yo puedo colocar mi break-even en este punto, cosa que si el precio se devuelve, no me alcance a tomar mi posición y distribuir. Entonces, eso va a ser importante. ¿Listo? Ahora sí, vámonos para el tema del día. Sebas, ¿cómo se crea la liquidez? Muchachos, quiero que me entiendan algo. Hay algo que se llaman patrones de liquidez, que muchos en realidad dicen que son la liquidez, pero en realidad son patrones que simplemente me la están generando o creando. El primero de ellos son los famosos doble techos con los doble pisos. Estos son zonas de liquidez por lo que les había hablado. Si yo llego a tener este movimiento del precio haciendo, no sé, tal vez esta M así, ¿qué es lo más probable que vaya a pasar? Ah, es que esto es la liquidez. Claro, ¿por qué? Porque es que muchos lo toman como una resistencia. Eventualmente, si el precio alcanzó a cambiar este carácter, dicen, es que este es el choch. ¿Y qué hace el precio? Simplemente saca y distribuye. Entonces, por eso dicen, no, es que las M y las W son liquidez, claro, porque muchas personas están operando como soportes y resistencias, muchas personas lo están operando como confirmaciones dentro de la estructura. Entonces, son patrones que gráficamente yo puedo identificar que el precio me está creando liquidez y son muy buena idea de operar. ¿Listo? El segundo, muchachos, las líneas de tendencia. Miren, este es algo muy, muy importante porque que nosotros lo que nos han dicho, no, es que si usted tiene esta tendencia bajista es porque el precio pues está en una dirección bajista. Si esto usted tiene una tendencia alcista es porque el precio está en una tendencia alcista. Claramente eso es normal. Pero ¿cuál es la intención de las líneas de tendencia? Si ustedes quieren entender cuándo el precio va a lograr distribuciones, quiero que lo entiendan desde esta forma. Fíjense en esto. Vamos a suponer que el precio me hizo este pico, después el precio hizo este otro pico, después el precio hizo este otro pico y después el precio hizo este otro pico. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo básicamente una tendencia netamente bajista con sus respectivas zonas de oferta, zonas de oferta, zonas de oferta y zonas de oferta. Ahora, ¿cuándo puedo yo esperar que mi tendencia en realidad vaya a cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que ir a mirar para entender que mi tendencia va a cambiar? Lo único que tengo que hacer es irme a la izquierda. Cuando yo vea que el precio es capaz de liquidarme algún punto estructural importante, hacer algo tal vez como esto, algo como esto, algo como esto, y supongamos que eso fue lo que hizo el precio, cuando yo veo que el precio me saca la liquidez externa de algún fractal mayor, como lo está haciendo en este caso, esto es stop loss o tomas de liquidez. Yo puedo entender que mi tendencia se terminó, pero aparte de eso, toda esa tendencia que se creó en realidad fue la creación de liquidez para que el precio empiece un nuevo ciclo. ¿Cómo así, Sebas? Pues ya sabemos que si el precio me induce esto, que es una liquidez externa, yo voy a encontrar una reversión. ¿Qué es una reversión? Pues que me revierta qué venía haciendo el precio. ¿Qué venía haciendo el precio? Pues una caída, una tendencia bajista, es decir, que el precio en realidad puede llegar a ser algo como esto y revertir toda la tendencia. Claro, es totalmente probable. Ahora, fíjense en esto. Cuando yo hablo de una reversión y de que el precio creó liquidez, quiere decir que todas estas zonas internas, después de que esto pase, ojo a esto, se rompe la tendencia, se rompe también la zona, yo ya puedo entender que esto es la liquidez interna, que esto es la liquidez interna y que lo mejor que yo voy a poder operar es en la liquidez externa del mercado, porque el precio me está haciendo una reversión. Entonces ahí vienen qué empieza a pasar. Nuevamente el precio empieza a hacerme cosas como esta, cosas como este, cosas como esta, y ahí vienen que acaba de hacer el precio. Otra creación de liquidez para que en un futuro el precio pueda distribuir y consumir toda la liquidez que generó en el mercado.
Es bien importante que entendamos este concepto. La línea de tendencia, aparte de decirnos para dónde va o qué está haciendo el precio, me va a servir para entender que una tendencia tiene un objetivo militar y es romper algo. Listo, bien sea un punto estructural, una zona de oferta o una zona de demanda. Una vez eso se rompe, es muy probable encontrar una reversión y toda esa tendencia que se creó simplemente fue liquidez para que el precio genere un ciclo para recoger toda esa liquidez generada. ¿Listo? Eso va a ser bien importante. Ahora, vámonos al gráfico para que me entiendan un poco más de lo que estamos hablando. Miremos desde acá, borremos todo lo que hay aquí en el gráfico y vamos a mirar lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, hablemos de temporalidades menores y después vamos a hablar de temporalidades mayores. Vemos por acá en el pasado, fíjense en esto. Si yo trazo una tendencia netamente aquí bajista, perdón, si yo trazo esta tendencia netamente bajista, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Sebas, el precio le rompe la estructura, fíjense, de acá está rompiendo las estructuras, es decir, que todas estas zonas son liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna y liquidez interna. ¿Listo? Toda la tendencia que se generó fue la liquidez para que el precio pudiera recoger la liquidez generada por la tendencia, ¿listo? Para que el precio, para que el precio, qué pena muchachos que se me cortó acá, para que el precio pueda recoger toda esa liquidez generada, ¿listo? Entonces fíjense algo, ¿qué es lo que quiere hacer el precio a mi izquierda? ¿Qué es lo que tenía la intención, toda esta tendencia bajista que me hizo el precio? ¿Qué es lo que quería? Romperme algo a la izquierda. ¿Qué es romperme algo a la izquierda, Sebas? La liquidez externa del fractal que empezó acá. ¿Listo? Una vez eso pasa, el precio se va a ir hasta el extremo del movimiento y ¿qué creen que va a pasar? Nuevamente tengo una tendencia alcista que se acaba de romper, quiere decir que todo eso se convierte en liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna y que yo prácticamente podría decir que voy a operar hasta esto para una posible reversión. Bien, ahora vamos a mirar un poco más grande los gráficos para que me sepan entender. Bueno, pongamos otro par, no sé, miremos el Nasdaq, cómo está el Nasdaq. Y vamos a coger acá qué es lo que está pasando. Miren, ¿por qué, por ejemplo, la semana pasada, miremoslo acá en 4 horas para poderlo acotar un poco, ¿por qué creen ustedes que desde la semana pasada nosotros estamos comentando que estamos en compras en el Nasdaq? Porque el precio hizo algo muy interesante y fue lo siguiente. Tenemos una tendencia netamente bajista, es decir, que esta es la liquidez externa para el precio. Fíjense que eso el precio después de inducir su respectiva reversión. Pero ahora quiero que se miren, que miren qué fue lo que pasó. Cuando el precio llegó a este punto, miremoslo desde acá, cuando el precio llegó a este punto, el precio en realidad prácticamente que al PIB no alcanzó a inducir el punto estructural. Ahora, ¿qué es lo que hace el precio? Viene, cambia estructuras, hace el falso cambio de carácter, liquida las posiciones y ahora comienza toda esta tendencia alcista. Es decir, que todo lo que yo tenía internamente dentro de estas zonas, en realidad era liquidez interna, target del precio, lo externo. ¿Para qué? Para que ahora el precio me esté creando una nueva línea de tendencia y cuando el precio me rompa por acá algo a mi izquierda, yo entienda que allá es donde me va a hacer la reversión y la tendencia que se generó sea nuevamente consumida. ¿Listo? Entonces, desde ahí se crean las creaciones de liquidez, muchachos, patrones de doble piso, patrones de doble techo, las líneas de tendencia y por último los puntos estructurales que tienen que ver muchísimo, muchísimo con las líneas de tendencia. Es decir, si yo sé que tengo esta tendencia netamente alcista, pues aparte de tener una tendencia netamente alcista, yo también sé que todo esto son puntos estructurales. Es decir, esto es una zona de demanda y también un punto estructural. Esto es una zona de demanda y también un punto estructural, zona de demanda, punto estructural, zona de demanda, punto estructural. ¿Qué fue lo que dijimos hace un rato? Si mi tendencia se rompe, perfecto, ya se rompió, y se rompe mi zona opuesta, muy probablemente es que esta punta que hizo el precio me haya hecho algún daño a mi izquierda. Entonces, no sé, dibujemos algo acá. Me dañó esta estructura que venía haciendo algo así en el precio. Esto ya me alcanzó a romper la inducción. Es decir, que tengo mucha probabilidad de reversión. Es decir, que el precio puede hacer algo como esto, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que acaba de pasar acá? Nuevamente, muchachos, los puntos estructurales se convierten en liquidez interna y generan toda la liquidez de mercado, al igual que las tendencias. Simplemente con la tendencia está diciendo básicamente ambas cosas, pero tengo que entender que todos esos puntos estructurales o ese order flow que se va creando a favor de la dirección del precio es liquidez generada con la intención de romper algo. Acuérdense, si ustedes ven una tendencia, muchachos, lo peor que pueden hacer es operar en contra de ellas. Miren, esto es lo último para terminar el video, que esto es supremamente importante. Si ustedes ven esta tendencia alcista, lo peor que ustedes pueden operar es esto. Ustedes ven una zona acá de oferta, ustedes ven una zona acá de oferta, por más buena que parezca la zona de oferta, ¿listo? Ustedes ven esta zona aquí de oferta y hace el precio algo como esto. Cuando ustedes tengan esto, muchachos, esto no se puede operar. El precio ya tenía una tendencia alcista, esto tampoco se puede operar. Y esta zona tampoco se podía operar. ¿Por qué? Porque todo esto es interno, esa tendencia ya se rompió y el precio arrancó con una nueva dirección alcista. Entonces, en vez de estar vendiendo en estas zonas y buscando confirmaciones en contra de lo que está haciendo el mercado, sabiendo que el precio lo único que hizo fue crearles toda la liquidez para ahora engañarlos, tanto con los puntos estructurales, también con las zonas de oferta y de demanda, ¿por qué no están comprando dentro de las zonas o buscando la forma de meterse en esa nueva dirección?
Ya cuando el precio llegue a la parte externa, ¿sabes qué va a pasar? Ah, pues adivinen, si el precio lo saca, ¿qué es lo más probable que pase? Que el precio se devuelva, se devuelva, se devuelva, y bueno, ya empezamos a hablar de tema más grande, que es los ciclos del precio y la fractalidad, visto que en qué temporalidad o en qué ciclo en realidad yo estoy. Pero básicamente esto lo pueden identificar en todas las temporalidades y es bien importante, recuerden ustedes, tener temporalidad de dirección y temporalidad de confirmación, caso personal, day trading, H1 para mi dirección, esto lo evalúo lo que están viendo en H1, en M5 voy a ejecutar. ¿Listo? Quería compartirles esto por el día de hoy, muchachos. Les deseo un fuerte abrazo, un excelente inicio de semana. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.